Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Ana Belén Choves es politóloga y concejal de Guayaquil. Tiene experiencia en asesoría legislativa y en gestión social. También busca impulsar iniciativas para fortalecer la protección ciudadana y el desarrollo local. Con la idea de que Guayaquil es como, yo siempre molesto de que Guayaquil es como tener el sueño americano. Todo el mundo quiere venir a Guayaquil porque Guayaquil es una ciudad puerto y es el progreso. Y está bien, porque Guayaquil ha demostrado que es una ciudad que abre las puertas a quienes están desplazados. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Ana Belén, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. No, muchas gracias, Jorge, por invitarme aquí. Me gusta estar aquí. De hecho, con un colega. Así es. Quiero adentrarme un poco a ese ámbito, al ámbito de las ciencias políticas, en eso que somos colegas. Preguntándote por dónde nace la pasión que tienes en la actualidad por la política y por el servicio público. Bueno, yo siempre voy a hablar de mis inicios con mis abuelos, porque mis abuelos me inculcaron el servicio social. Y mucha gente dice, no, el servicio social no es el servicio público y no es el servicio político. Y es verdad, pero al final del día es lo que conecta. La gente conecta con la política. Es más, la política es el arte del servicio, o sea, es el arte del buen vivir. O sea, entonces, yo siempre voy a decir que son mis abuelos los que me involucraron un poco en este mundo y entender que uno no puede sonar trillado, pero uno no puede estar en un lugar sin pensar en el otro. Entonces, ¿cuál es la vía más rápida para poder canalizar propuestas y también proyectos de macro impacto? El servicio público. Entonces, yo estuve en el servicio público cerca de 10 años y en el servicio ya como política activa desde el 2023 que fui electa y yo creo que no me arrepiento de esta oportunidad que he tenido porque he podido darme cuenta cómo es el manejo al interior más profundo de las estructuras partidistas y qué es lo que se debería mejorar para que en serio lleguen buenos representantes que pongan el interés de la gente por sobre el interés personal, que es lo que tanto nos ha afectado a la ciudad y al Ecuador. ¿Por qué crees que se ha tergiversado ese sentido de la política? Por la avaricia, o sea, la avaricia y más la cultura del dinero. Muchas veces la gente piensa más o menos si tienes más dinero o más capacidad de tener mayores cosas materiales. Al menos yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Guayaquil, cómo la gente sí te está viendo como que qué vestido usas, qué zapatos usas, qué cartera estás usando, cómo estás oliendo. Y como que prefieren eso por sobre las ideas muchas veces. Entonces, en el Congreso no pasaba tanto. O sea, yo cuando hablaba, por ejemplo, con asesores, no sentía mucho que la gente estaba más preocupada por el cómo te ves. El cómo te ves está bien, ¿ya? Yo entiendo que sí es importante. Pero aquí a veces, en Guayaquil, yo siento que eso es lo que piensan que es muchísimo más importante. Y con eso quiero hacer como un llamado también a la cultura de valores que pueda tener la gente de poner por encima una cultura materialista y de dinero frente a una situación de ideas y de servicio. Y yo creo que eso parte que las personas se tergiversen, o sea, la avaricia que puedan tener, porque la gente quiere acaparar muchas cosas en lo material y se va olvidando el por qué está el sentido mismo del servicio público o de la política, que es que quienes menos tienen logren mayores oportunidades, logren igualdad de condiciones, romper la discriminación estructural, romper el racismo estructural. O sea, tantos problemas sociales y a nivel macro y a nivel micro que puede existir, la gente no lo ve, sino que estás viendo, yo digo siempre, la teatralización de la política o el show permanente que tú te creas por el ego que puedas tener como político porque llegaste al cargo público y te crees el todopoderoso que este es el momento que tengo 4 años para ver qué hago y cómo voy a asegurar el patrimonio de mi familia. Entonces, yo creo que ese es el sentido de que las escuelas de formación política y los partidos políticos tienen que comprometerse con sus militantes a decir, hey, esa no es la vía, o sea, el servicio público y la política jamás te van a hacer millonario. Si tú quieres ser millonario, debes ponerte una empresa privada, porque ahí vas a generar capital. Pero en el servicio público es imposible. Por eso es que a veces yo me asombro de que no es congruente muchas veces que alguien tenga zapatos de $3,000 cuando tiene un sueldo de 2,200, en el caso del Consejo Municipal.
Entonces, sí, pueden que se lo hayan regalado y pueden que hayan ahorrado, pero después es complicado cuando ves no solamente uno, sino varios. Entonces, yo sí me pongo a analizar un poco de qué es lo que ha pasado, y para mí es eso. La avaricia, la gente le está ganando terreno cada vez y cuando en todos los espacios, y por eso es que incluso hemos llegado a lo que hemos llegado como Ecuador, a estar en una cultura del narcotráfico. Mientras más dinero tengas, la gente piensa que es más valorada, y por eso no importa de dónde estás sacando el dinero. Quisiera profundizar en ese aspecto. ¿Por qué es importante la función pública y cómo podemos mejorar la función pública para que dé beneficios a los ciudadanos? Bueno, en principio la función pública es importante. Uno no puede entender, primero, no puedes entender al Estado como un Estado paternalista. Tienes que entender que sí, que los ciudadanos tienen que tener libertad en decisiones, pero evidentemente el Estado está para, de cierta manera, regular esta convivencia ciudadana. Entonces, al final del día, yo sí pienso que la función pública es relevante porque va a atender de forma igual, en igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones a toda la población. O sea, buscando que haya un equilibrio. Hay un equilibrio entre la población, porque sí, es verdad, o sea, la pobreza existe, la discriminación existe, la exclusión existe, y si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender, en el caso de las acciones afirmativas, si a las mujeres no nos hubiesen dado el espacio para encabezar listas, para tener 50-50, para a los jóvenes tampoco, quizás ahorita yo tampoco pudiese estar aquí sentada. Entonces, sí hay que analizar, como por ejemplo, todas las acciones afirmativas que se toman a nivel como diseño institucional, pero entendiendo que no pueden simplemente quedarse ahí, sino que tiene que haber una evaluación permanente de la implementación, de la ejecución, para luego reformular qué es lo que se va a hacer y hacia dónde vamos a ir. Y yo creo que ahí es la falla, que todas las situaciones que se toman a nivel público son de momento. Ay, sí, la gente necesita estudiar. Ya, bueno, démosles un curso de pastelería, y le das un curso de pastelería, le enseñas una habilidad y se queda hasta ahí, pero luego, ¿por qué no le complementas con temas de emprendimiento, con temas ahora que está en boga, de manejo de redes sociales, y luego puede ser hasta con una certificación mayor a los mejores estudiantes, todo? Ya esto nosotros lo probamos en la DACE. Yo cuando era asesora de la empresa pública DACE pudimos probar todo esto. Es más, yo voy a contar una infidencia aquí. Nosotros no solamente quisimos dar cursos, sino que dimos becas, 14.600 becas de educación superior. Ningún municipio en la historia del Ecuador había dado becas a esa magnitud en 2 años de gestión que tuve en ese entonces con el ingeniero Jorge Acaiturri, que nosotros estábamos haciendo una dupla ahí y luego, bueno, nos fuimos de candidatos. Pero el tema es que había alguien que nos decía, no den becas de educación superior porque eso no da votos. La gente, tú le entregas la beca y resulta que al siguiente año que ya va a estudiar, porque si era tecnológico son 2 años y si es la carrera son 4, ya no se va a acordar que tú le diste la beca. Y cuando se gradúe, quizás ya no vas a estar tú en el cargo. Y entonces no se va a acordar y nunca te va a agradecer. Entonces las becas no dan votos. Y me acuerdo un tanto que nosotros dijimos, no es que no lo hacemos por los votos, lo hacemos porque creemos firmemente en la educación y que la gente que está quedándose fuera de los cupos de educación superior merecen la oportunidad de estudiar. Entonces, hay que pensar las propuestas. Yo siempre he pensado que las propuestas las tienes que pensar a largo plazo. No puede ser propuestas del momento de tapar ciertos huecos o de tener propuestas asistencialistas simplemente por el mero hecho de estoy calculando si luego vamos a elecciones y van a votar por mí, cómo voy a utilizar la función pública para mis beneficios personales y para llenar mis egos profesionales de voy a ser la funcionaria. Entonces no puedes pensar en ese sentido. Tienes que pensar que en serio estás ayudando a una persona que no va a caer en las garras del narcotráfico, que no va a caer en las garras de las drogas, que se va a sentir orgulloso de que pudo hacerle un bien a la patria o que le pudo hacer un bien a la ciudad. Entonces, la falla de las instituciones públicas, para mí, y de la función pública en general, es que no hay una correcta evaluación y seguimiento de las políticas públicas a largo plazo de las que deben de tomar, o sea, como una estructura. Muchas veces simplemente se concentran en actividades momentáneas para hacer la bulla. Y vuelvo al mismo concepto de lo que menciono, la teatralización de la política, de decir, sí estoy haciendo algo, cuando en realidad no hay una propuesta sostenible en el tiempo. Algo que pienso mientras escucho lo que mencionas es que en Ecuador, personalmente, considero que no hay una distinción entre políticas de Estado y políticas de gobierno. No creo que exista la madurez suficiente por políticos, independientemente del partido que sea, independientemente de la ideología, de poder mantener un plan o una política estatal que diga esto va a seguir por 20 años porque más allá de cualquier situación ideológica o de partido beneficia
a los ciudadanos en general, sino que aquí nos damos bastante por lo que dicta el gobierno, independientemente de quién sea de turno, esos 4 o 8 años que se queden en el poder y luego volvemos a cambiar algo más. ¿Por qué crees que es tan difícil encontrar esa madurez dentro del campo político para poder aceptar que un país, independientemente de cuál sea, necesita tener una diferencia clara entre políticas de Estado y políticas de gobierno? Porque a la clase política le falta precisamente cultura política. Porque cada vez tú te das cuenta que las personas leen menos, no están enteradas de lo que pasa en el mundo y en su propio país, y ni siquiera o conocen la parte superficial, se puede decir, de lo que van a ejercer en el cargo público. Lo vivimos con asambleístas, lo vivimos con concejales, lo vivimos con alcaldes. O sea, cada vez es peor. La gente no conoce ni siquiera el cargo, lo que va a ejercer en su cargo. Entonces, yo cuando estaba en el Congreso me reía mucho de que los asambleístas prometían obras. Y eso es algo tan banal que tú de entrada sabes que tú no puedes hacer obras. Como asambleísta no puedes hacer obras. Legislas y fiscalizas y ya. Y apruebas el presupuesto del Estado. Porque eres un legislador de la nación. Entonces, la gente, el mayor problema que existe es por lo que te estoy diciendo, la falta de cultura política y la falta de realmente entender que la parte técnica en los cargos públicos es importante. O sea, tú sí tienes que tener un respaldo técnico de quienes están en los puestos claves de una institución. Yo... no es por tirarme flores ni nada, pero yo sí creo que en la DACE lo hicimos muy bien. Para mí ha sido el cargo más bonito que he tenido a nivel ejecutor. Porque a nivel de la Asamblea Nacional, cuando estuve en la Asamblea Nacional, la cuestión es muy romántica en el caso de las leyes. Uno quiere hacer el mejor cuerpo legal posible, pero la aplicación a veces puede fallar, precisamente por todas las trabas que pueden darse. Pero en el caso de la DACE, de la Empresa Pública de Acción Social, tú ves el cambio de la gente. O sea, tú ves que le estás dando algo a la gente para que pueda subirse a su tren de desarrollo. O sea, entonces, yo sí siento que en la DACE lo hicimos perfecto. Por eso me ha dolido mucho lo que ha pasado y por eso cada vez sufro cuando estoy en el consejo y veo cómo destrozan a bajos niveles todo lo que se hizo en la administración de nosotros. Porque fue un trabajo duro de construir y ya no existe nada, o sea, no existen las becas. Ahora me da risa que ayer leí en el periódico que van a entregar 1,000 tablets. 1,000 tablets. Nosotros entregamos 366,000 tablets a nivel de todo Guayaquil. Porque los dispositivos electrónicos no pueden ser solamente para uno, sino para todos, porque la gente estudia en una era digital al día de hoy. Entonces, y cuando entregamos premios a los mejores estudiantes, no entregábamos tablets, entregábamos computadoras. Entonces, ¿sabes? Me da como... Ayer cuando leía la prensa, que eso salió en el diario El Expreso, una entrevista, yo decía, esto no puede ser, o sea, es precisamente para la foto. Entonces, son cosas que yo creo que falta a la gente, asumir con madurez que no les estás haciendo un favor a la gente. Es tu obligación, tú asumiste este trabajo y es tu obligación hacerlo al 100% y devolverle a la gente lo que pagan sus tributos. Entonces, no es que les estás haciendo un favor o estás teniendo una obra benéfica, no. A la gente tú tienes que darle las mejores herramientas para que pueda salir adelante. Entonces, yo creo que eso no entiende la clase política, no lo está entendiendo al 100%, sino que constantemente piensan que están haciendo obras de caridad. Y ahora hablemos de Guayaquil como ciudad. ¿Cuál crees que debería ser la visión para que Guayaquil pueda ser una ciudad con mucho más progreso? ¿Qué crees que le hace falta? Pensar en una ciudad sostenible y pensar que ya en sí la ciudad creció desbordadamente, o sea, sin una planificación, sin una planificación impuesta, precisamente por quienes invadieron, con la idea de que Guayaquil es como, yo siempre molesto de que Guayaquil es como tener el sueño americano. Todo el mundo quiere venir a Guayaquil porque Guayaquil es una ciudad puerto y es el progreso. Y está bien, porque Guayaquil ha demostrado que es una ciudad que abre las puertas a quienes están desplazados y que tú puedes armarte de valor y salir adelante. O sea, yo entiendo esto. Pero yo creo que parte de este crecimiento impuesto precisamente también por los temas de invasiones y luego la gente no puede entender por qué no le llega a sus servicios básicos tan rápido, que a mí me toca a veces explicar eso en algunos sectores. Yo creo que el tema es ya también avanzar en una sociedad sostenible, donde los grupos ecologistas,
también puede tener una visión real de lo que está pasando en la ciudad. Porque sí es verdad, la ciudad sí es una ciudad de cemento. O sea, eso sí es verdad. O sea, la ciudad sí es una ciudad que no tiene tantas áreas verdes en donde la gente pueda hacer una verdadera esparcimiento familiar. Hace poco había la discusión, por ejemplo, del Parque Samanes, de que si iba a la administración del Estado, si volvía a la de Guayaquil, después de que el presidente Lazo ya la había entregado. Entonces, quizás ese es el único parque que es un corazón gigante donde la gente pueda ir, pero los momentos en los que vivimos como inseguridad tampoco la gente se atreve a ir. Entonces, yo creo que falta como que este sentido de ya en serio involucrarnos un poco más hacia un Guayaquil más sostenible y un Guayaquil que mire a lo ecológico también. Que es algo que me parece muy importante. Y tú mencionabas, por ejemplo, que Guayaquil ha sido una cuna de recibir migración nacional, ¿no? Personas de diferentes provincias, ciudades vienen acá, tratan de elaborar sus sueños, de encontrar un trabajo, darle sustento a sus familias. Y de ahí mejorar también, el transporte. Yo sí creo que el transporte público debe tener mayores rutas de conexión. Ahora, por ejemplo, el gran problema que existe es que con la nueva troncal, la troncal 4, se eliminan algunas frecuencias de buses y la ciudadanía, en lugar de tener como un acercamiento mayor a sus viviendas, lo que está teniendo es más problemas, porque como les eliminaron el bus tal, la parada llega hasta tal punto, el alimentador no llega, y ahora ¿qué pasa? Tienen que ver cómo coges taxi ruta, cómo hacen con las tricimotos. Entonces, el problema del transporte público es una realidad y que yo creo que no se ha analizado bien cuáles son las vías que la gente que vive en las zonas periféricas necesita para poder llegar a sus hogares. Más aún, a mí me preocupa el tema repito, el tema de la seguridad. La gente ya no se siente muy segura y aparte de esto, ¿qué tiene? Le perjudicas el acceso al transporte público. Eso es algo que yo reclamé también cuando le subieron el pasaje. Que es algo muy importante y urgente a destacar. Pero sabes que en ese tema del transporte yo me he puesto a pensar, no sé cómo sucede en la práctica, lo hablo desde el punto de vista ciudadano y habiendo vivido varios años, toda mi vida en Guayaquil, ¿por qué no existe un transporte fluvial, por ejemplo? Siendo Guayaquil rodeado por río, tranquilamente podría encontrarse la manera quizás de encontrar un transporte público fluvial que también permita movilizar y descongestionar un poco el tema del tráfico también en la ciudad, porque hemos crecido tanto que ya no solamente es Guayaquil, sino también los sectores aledaños a Guayaquil, San Borondón, Daule, pero las personas mayormente van a trabajar en Guayaquil, entonces todo hace que digamos un nudo y va de la mano con no tener un transporte público eficiente, pero quizás ya poniéndome a pensar un poco al futuro, digamos 10, 20 años, ¿por qué no pensar en otras alternativas, como por ejemplo eso? Claro, las alternativas sostenibles como las ciclovías, que las ciclovías en serio conecten con todos, como por ejemplo Bogotá, que no estamos tan lejos de la realidad de Bogotá. En Bogotá las paradas del metro de ellos, del Transmilenio, conectan con las ciclovías. Entonces eso también es súper chévere porque la gente puede dejar y si tiene que conectarse va. El tema del transporte fluvial es que eso fue una propuesta ahora de Aquiles, que era una propuesta de él y él lo analizó, la ciudadanía votó por ese proyecto político y yo creo que ellos todavía no dan una respuesta tampoco de lo que se puedan hacer. Sí, es algo que se debería analizar en algún momento. Cuando yo también trabajaba en el municipio, lo mencionaban, decían que era una inversión muy cara, pero a ver, dicho sea de paso, se invirtió en la aerovía, que era una conexión entre Durán y Guayaquil, también fue una inversión importante y la verdad es que no es un transporte que muchos lo utilizan. Entonces, yo sí creo que se debería probar nuevas formas también como tú. Yo sí estoy de acuerdo que se debe probar otras nuevas formas de cómo pueden transportarse las personas, pero deberían ya también analizarlo de forma integral. O sea, como qué va a pasar y también es un tema de socialización, de que la gente se desacostumbre de lo tradicional, que yo sí creo que no va a ser difícil porque es lo que pasa, o sea, con lo que mencionaba, si la Troncal 4 está trayéndole problemas a la gente del suburbio, del Puente de la A y todo porque no llegan los buses, no va a ser nada difícil de que si algo funciona bien, lo puedan utilizar permanentemente. Entonces, sí, yo tampoco no conozco tan técnicamente qué es lo que se necesita para un transporte fluvial, pero sí creo que sí es una alternativa que se debería analizar porque estemos ahí, la cuenca del río. ¿Crees que las ciudades en general deberían tener más autonomía? Porque siento, por ejemplo, en Ecuador,
que Güey, tiene autonomía en algunos temas. lo tiene, pero por ejemplo, las recaudaciones fiscales que se realizan por las actividades económicas que se dan en la ciudad, no hablo del impuesto municipal, hablo en general de todas las actividades, siempre suelen pasar primero a la cuenta única del Estado, es decir, al gobierno central, y de ahí tienes que ver en el momento en el que te vayan a distribuir parte de la asignación presupuestaria que te corresponde a tu ciudad. Y a lo que voy claro es que no son dádivas, son temas. Claro que no es una ofrenda, es básicamente lo que justo, digamos, en justa ley se recolectó en la ciudad por las actividades económicas que hizo Guayaquil, Quito, la ciudad que sea, en general, cualquier ciudad. Sí, en un escenario ideal sí, pero en un escenario fiscal como el que se encuentra el Ecuador, o sea, quieres que quiebre el Estado, o sea, no es tan fácil. Ya lo mencionaba en el gobierno de Guillermo Lasso, que fue muy difícil ponerse al día de todas las rentas que habían dejado atrasadas en el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno del correísmo. Recién Guillermo Lasso se puso al día en lo que había pasado con Lenín Moreno. Y ahora lo que recibió Noboa fueron como unos acuerdos de lo que había llegado la proyección de Guillermo Lasso para pagar las rentas. Entonces, ¿pero por qué no se pagan las rentas a tiempo? Y eso es algo que yo he analizado. Porque precisamente la caja fiscal del Estado no está tan bien. Entonces, si el Estado, el gobierno central no está correcto, o sea, en sus finanzas, va a ser imposible darle las rentas. Debería, sí, pero no es como que puede decir las ciudades, bueno, tú mírate cómo te arreglas, a mí me tienes que dar lo que me corresponda, ¿no? Porque estamos viviendo en un país. Cuando ya hablamos de más autonomía, yo también analizo y digo, ¿qué es esto? Estamos hablando ya a ir un paso más al federal, a hacer un Estado federal y recaudar o cosas así, porque yo sí quiero que la autonomía que tiene Guayaquil y los municipios en general del país. general está bien, sí hemos avanzado en materia de autonomía. O sea, al final del día, lo que decía, en los municipios la gente puede decidir con un convenio a una persona darle un convenio de $200,000 y nadie le está fiscalizando nada más que su propio cuerpo y edilicio. Uh-huh. Y si es que le hacen caso. Porque si no, simplemente continúan adelante. O sea, las decisiones, los alcaldes pueden hacer cuestiones en materia de... o sea, frente a ciertas situaciones, educación, salud y seguridad, pese a que no son competencias directas. En el caso de Guayaquil siempre se ha demostrado que se puede hacer. Si no, nunca hubiésemos tenido las clínicas móviles. Si no, nunca hubiésemos tenido las becas de educación superior o todo lo que se hizo a nivel educativo. O la escuela 5 de enero para ciegos, porque es una escuela municipal. O sea, ahí te muestra un poco cómo sí ha servido los temas de descentralización en la ciudad y de autonomía financiera que puedan manejar los municipios. El problema es qué están haciendo los municipios del país con el dinero que recaudan ellos. Algunos se los gastan 5 millones en conciertos y cosas así. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? El problema de quienes administran las ciudades es revisar las prioridades en las que ponen al servicio a la gente. O sea, porque de ahí yo sí creo que con un presupuesto como el que tiene Guayaquil de cerca de 800 millones, o sea, tú puedes planificarlo. Y teniendo, y por años, el presupuesto de Guayaquil era un presupuesto que se manejaba 85-15. Ahora se habla de un 87 y lo demás que se destina. Pero el tema es que yo sí creo que tienen como maniobrar las autoridades. Solo que tienen que revisar sus prioridades. Ana Belén, ¿cómo podemos acercar la política hacia los ciudadanos? Yo sí creo que hay que hacerles entender que no pueden estar alejados de las decisiones que se tomen a nivel país o a nivel ciudad, porque les afectan directamente. Es más, yo sí creo que la gente ha tomado conciencia de eso. Lo que sucede es que ha tomado conciencia de eso, pero también la clase política se aprovecha de eso. Entonces, vuelvo al mismo tema que yo siempre menciono. Estamos en una constante teatralización de la gente. Entonces, lo que tú le vendes a la gente es, sí te estoy atendiendo, sí te estoy ayudando, yo te debo ayudar, yo te doy una caridad. Pero no, yo creo que ya hay que avanzar a un paso mayor y de hacer entender a este ciudadano que ellos tienen el poder sobre los políticos, porque los políticos no llegan ahí por arte de magia, los políticos llegan de ahí por el favor popular, por la legitimidad que les dan en las urnas.
Entonces, y también ese es el sentido, hacerles entender a la ciudadanía que no solamente son importantes en épocas de elecciones, sino que son importantes en todas las épocas posibles del año, porque al final del día todas las decisiones que se toman son en beneficio o en perjuicio de ellos, y a veces no pueden entender. Entonces a los políticos responsables también les toca hacer una tarea de tener... de poder masticar un poco más todas estas ideas, todo lo que se habla respecto a la economía, la salud, a la seguridad, y en el caso también de la sociedad civil, pues como sociedad organizada, que me encanta cuando la sociedad civil se involucra y quiere protestar, se unen, buscan la forma de generar una presión social, porque ahí están demostrando que evidentemente el poder lo tiene el ciudadano. Entonces yo creo que todavía no nos creemos, porque más allá de todo, el ciudadano es el rol más importante que existe en una democracia. Yo creo que en base a todo, yo creo que todavía el ciudadano no se cree que sí, el poder que tienen es un poder importante. Entonces por eso es que el ciudadano de a pie se hace menos, pero es que es lo más importante. Es lo más importante, y por años la clase política y la sociedad civil e incluso el propio ciudadano no le hace creer al ciudadano que eso es lo más importante. Y esa es mi misión cuando voy a los territorios. Cuando yo voy a los territorios, yo les dejo clara de que yo no soy empleada del alcalde, que soy empleada de ellos y que estoy aquí por el favor de ellos, y que ellos tienen que entender que si mañana yo no estoy, lo mismo pueden reclamarle al quien esté, porque al final del día ellos tienen la última palabra en todo. Entonces, imagínate, no se los puede simplemente en nombre de la participación ciudadana utilizarlos y decir, hay una participación. No, sino que realmente escucharlos, hacerlos parte, hacer una socialización real de todo y entender cuáles son las prioridades. Que sí, que algunas personas tienen ideas descabelladas en ciertas mesas de trabajo cuando uno las hace, siempre va a pasar porque la gente desconoce cuáles son sus obligaciones, sus derechos. La gente no, yo doy clases de universidad en una materia que se llama Diálogos para la Interculturalidad. Mis alumnos nunca en su vida habían, porque la mayoría son de educación, es una materia como que optativa. O sea, mis alumnos nunca en su vida habían abierto una constitución. Entonces, cuando vamos a la constitución, yo voy al índice y le digo, miren todos los derechos que ustedes tienen. Entonces, se asombran, porque sí, o sea, cuando uno desconoce cosas, dice, sí, ya, pues tengo derecho a la vida, pero hay otros tipos de cuestiones de la categorización de los derechos que tú tienes, entonces, que la gente desconoce. Entonces, desde lo más básico, hay que hacerle entender a la gente cuáles son sus derechos, para que no entiendan que están pidiendo caridad al político y que el político no les haga sentir que también están dando caridad, sino entender que es la competencia, el trabajo, la prioridad, que la prioridad sea lo que dicen los discursos bonitos, el ciudadano, pero que entendiendo que sí es de verdad, o sea, que deben de creérsela que sí. Y por eso yo siempre digo, el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano. Y me gustaría vivir en un país en donde el ciudadano pueda reconocer el valor que tiene, que siento que lo tienen olvidado como tú lo mencionas, y ojalá podamos despertar, porque realmente es una fuerza. Es el primer poder del Estado, que eso podríamos llamarlo, si queremos hacer como una metáfora. Ana Belén, como tradición en nuestro programa, para despedirnos, siempre solemos hacerle 2 preguntas a nuestros invitados. La primera, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejarle a nuestra audiencia? ¿Qué pregunta? Bueno, que se pregunten ellos qué es lo que quieren de su país, qué es lo que quieren de su ciudad, porque todos tenemos una visión de desarrollo, pero esa visión de desarrollo va acompañada de lo que nosotros tenemos en nuestro contexto. Entonces, que ustedes se pregunten dentro de su contexto, de su barrio, de su sector, de su cuadra, de su manzana, qué es lo que hace falta, y lo pongan a través de todas las redes sociales, qué es lo que necesita, porque solo así los políticos van a escucharlos, y que no tengan temor de hacer pública los reclamos que tengan, porque ese es su derecho. Por último, ¿qué cambio te gustaría que ocurra en la sociedad? Eso, lo que hablábamos, que despierten y que entiendan que ellos son la prioridad, y que entiendan que tienen que hacer como este trabajo de presión social constante frente a quienes somos sus empleados. Porque yo mañana termino este cargo y vuelvo a ser una ciudadana más. Nunca lo voy a dejar, nunca voy a dejar de ser ciudadana, nunca voy a dejar de ser ecuatoriana. Entonces, al final del día, la gente tiene que entender que los servidores públicos y los
políticos somos sus empleados. Entonces yo quiero que la gente tenga esa visión constante y que no tengan temor, porque a veces es como que te endiosan tanto que piensan que no te pueden decir nada, les da miedo. Entonces yo creo que quiten ese temor, somos iguales. O sea, yo soy como cualquiera de los que está viendo este podcast, pelo negro, mido 1,51 m y soy como todo ecuatoriana, que es un poco rellenito. Así que la gente tiene que reconocer que no somos dioses, sino que más bien somos unos empleados más de la gente. Ana Belén, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo los mayores éxitos en tu gestión. Muchas gracias y qué gusto compartir con ustedes. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.